Almohadilla Murales del Alma, la historia de Elena Ramírez. Almohadilla, almohadilla, pinceladas de esperanza. El amanecer se derramaba sobre Coyoacán como una acuarela suave, tiñendo los muros antiguos con tonos de oro y rosa pálido. Las primeras luces rozaban las calles empedradas, revelando un barrio que despertaba lentamente, guardando los secretos de décadas de historia y arte. Elena Ramírez se movía con la precisión de una artista callejera, su cuerpo delgado y ágil envuelto en un mono de trabajo desteñido, manchado con rastros de pintura de incontables intervenciones urbanas. Tenía 25 años, pero sus ojos reflejaban una intensidad que hablaba de sueños mucho más grandes que su edad. Su mochila, gastada pero resistente, era un arsenal de herramientas, latas de spray cuidadosamente seleccionadas, brochas de diversos grosores, cinta adhesiva, un pequeño cuaderno de bocetos donde guardaba sus ideas más íntimas. Cada objeto era un testigo de su trayectoria, un compañero silencioso en su constante batalla por transformar los muros grises de la ciudad en lienzos de esperanza. El barrio de Coyoacán, con su arquitectura colonial y su espíritu bohemio, era más que un escenario para Elena. Era su hogar, su museo, su lugar de experimentación. Cada muro tenía una historia, y ella se había propuesto ser la narradora de esas historias olvidadas. Esta mañana, había elegido un muro particularmente desafiante. Ubicado en una esquina poco transitada, cerca de un antiguo mercado donde los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos, el muro era un lienzo perfecto. Su superficie áspera, marcada por años de descuido, gritaba por color, por vida. «Hoy vas a ser diferente», murmuró Elena, acariciando la pared con la mano. Los primeros rayos del sol iluminaban su rostro, marcado por pecas y una cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda, testimonio de su pasión por el arte callejero. Su cabello, una maraña de rizos oscuros atados en una cola descuidada, se movía con la suave brisa matutina. Antes de comenzar, realizó un ritual personal. Sacó su cuaderno de bocetos y lo abrió en una página ya parcialmente ocupada. El dibujo era un rostro de mujer, mitad realidad, mitad sueño. Líneas sutiles que sugerían dolor, pero también una inmensa fuerza interior. Era el boceto de su próximo mural. Carlos, su amigo fotógrafo, la observaba desde distancia respetuosa. Sabía que estos momentos antes de comenzar eran sagrados para Elena. Él era el documentalista silencioso de su arte, capturando cada proceso, cada transformación. ¿Estás lista?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Elena levantó la mirada, una sonrisa determinada iluminando su rostro. «Siempre estoy lista», respondió. Las primeras líneas comenzaron a tomar forma. Un spray azul profundo trazó el contorno de un rostro femenino. No era un retrato convencional, sino una representación abstracta de la resistencia. Los ojos, apenas esbozados, miraban hacia un horizonte indefinido. Cada trazo era un lenguaje, cada color una declaración. Los transeúntes comenzaban a notar. Algunos se detenían, otros seguían su camino, pero nadie podía ignorar completamente la transformación que estaba ocurriendo. Un muro gris se convertía en una historia, un grito silencioso de identidad y esperanza. Cada mural es una revolución, pensaba Elena mientras continuaba su trabajo. Cada color, una palabra que no se puede silenciar. Para ella, no era solo pintar. Era rescatar memorias, visibilizar historias olvidadas, especialmente las de las mujeres que habían sido marginadas, silenciadas. Cada obra era un acto de resistencia, cada pincelada un desafío a la invisibilidad. Cuando Carlos se acercó para tomar algunas fotografías, Elena estaba en total comunión con el muro. Sus movimientos eran una danza, sus manos extensiones de su alma creativa. Un mechón de cabello había escapado de su cola, bailando al ritmo de sus movimientos. «Es como si el muro la estuviera pintando a ella, no al revés», murmuró Carlos para sí mismo, capturando un momento que sabía sería histórico. El mural comenzaba a revelar su verdadera esencia, un rostro de mujer emergiendo entre tonos de azul profundo y verde esmeralda. No era solo un rostro, era un paisaje de emociones, una geografía de experiencias femeninas.
Los colores elegidos no eran casuales. El azul representaba la profundidad de los océanos internos, la resistencia silenciosa. El verde simbolizaba el crecimiento, la esperanza que germina incluso en los terrenos más áridos. «Este muro va a contar una historia», susurró Elena, casi como un conjuro, mientras continuaba su transformación urbana. Y así, en medio de Coyoacán, un nuevo capítulo artístico comenzaba a escribirse, un capítulo que nadie podría ignorar. Almohadilla, sombras y luz. El interior de la Galería Espacio Abierto era un santuario del arte contemporáneo mexicano. Muros blancos impecables, iluminación suave que parecía acariciar cada obra, y un silencio que hablaba más que 1000 palabras. María Solórzano, la dueña, no era solo una galerista. Era una artista que había encontrado su verdadera vocación en descubrir y nutrir talentos ocultos. Esa mañana, mientras organizaba una nueva exposición, sus ojos experimentados no dejaban de recordar su propia juventud. Había recorrido un camino similar al de muchos artistas, llena de pasión, pero consciente de los desafíos que el mundo del arte imponía. Su oficina, ubicada en la parte posterior de la galería, era un refugio de memorias. Paredes cubiertas de fotografías de artistas que había ayudado, estanterías repletas de catálogos y libros de arte, y un escritorio de madera antigua que había sido testigo de innumerables conversaciones que habían cambiado destinos. Cuando Carlos, el fotógrafo amigo de Elena, entró con su portfolio de imágenes de murales urbanos, María sintió algo especial. Las fotografías no eran simples registros, eran narrativas visuales de una ciudad en constante transformación. ¿Quién es la artista?, preguntó María, señalando una imagen particularmente impactante. Un mural que representaba el rostro de una mujer indígena, mezclado con elementos modernos de la Ciudad de México. Carlos sonrió. Sabía que había encontrado el momento perfecto. Se llama Elena Ramírez. Es más que una artista de calle, es una narradora de historias olvidadas. Las fotografías mostraban la evolución de Elena. Desde intervenciones urbanas pequeñas hasta murales que ocupaban paredes completas. Cada imagen revelaba no solo técnica, sino un profundo mensaje social. María examinó cada detalle con la meticulosidad de quien ha visto miles de obras de arte. Sus dedos, marcados por años de trabajo artístico, rozaban suavemente las fotografías. Había algo en el trabajo de Elena que la cautivaba, una rareza, una autenticidad que muchos artistas perdían en el camino de la formalidad. «Es interesante», murmuró para sí misma. «Muy interesante». Carlos aprovechó el momento. «He seguido su trabajo desde hace tiempo. Elena no busca reconocimiento formal, pero su arte tiene algo especial. Habla por quienes no tienen voz». María lo miró, desafiante. «¿Y tú, qué buscas al traerme estas fotografías?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de intenciones. Carlos sabía que María no era de las personas que se impresionaban fácilmente. Era una cazatalentos experimentada, alguien que había descubierto artistas que ahora exponían en los museos más importantes de Latinoamérica. «Creo que merece una oportunidad», respondió Carlos simplemente. La tarde avanzaba mientras discutían. María preparó café, un ritual que acompañaba sus conversaciones más importantes. El aroma del café de olla flotaba en el ambiente, mezclándose con el olor a pintura y papel antiguo. «¿Sabes lo difícil que es para un artista callejero dar el salto a las galerías?», preguntó María, más como una reflexión que como una pregunta real. Carlos asintió. Conocía perfectamente los desafíos. El mundo del arte formal era un territorio complejo, lleno de códigos no escritos, de dinámicas que iban mucho más allá del talento puro. María se levantó y caminó hacia una pared donde tenía algunas obras propias. Pinturas abstractas que hablaban de su propia trayectoria. Cada cuadro era un capítulo de su vida, cada color una memoria. «Lo que vi en esas fotografías», dijo finalmente, «no es solo técnica. Es un lenguaje. Un lenguaje que habla de resistencia, de memoria, de identidad». Carlos esperaba. Sabía que María estaba procesando,
construyendo en silencio la siguiente pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. «Quiero conocerla», sentenció María. El destino de Elena comenzaba a escribirse en ese preciso momento, en una galería del centro histórico de la Ciudad de México, mientras el café se enfriaba y las sombras de la tarde se extendían entre los cuadros. Almohadilla. Punto de inflexión. El día de la exposición amaneció con una tensión especial. Las calles de Coyoacán parecían vibrar con una energía anticipatoria, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Elena se miraba al espejo, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba dominar su cabello rebelde. Llevaba un vestido negro sencillo, una elección deliberada que contrastaba con el estilo colorido de sus murales. Era su declaración silenciosa: el arte habla más alto que la vestimenta. María la había preparado para este momento. Durante semanas, habían trabajado juntas para seleccionar las obras que serían expuestas. No serían simples reproducciones de sus murales callejeros, sino adaptaciones cuidadosamente pensadas que mantenían la esencia de su trabajo original. Carlos llegó temprano para ayudarla. Su papel no era solo el de fotógrafo, sino el de amigo y confidente. Conocía cada inseguridad de Elena, cada momento de duda que la había acompañado en su viaje artístico. «Recuerda», le dijo mientras ajustaba el cuello de su vestido, «estos muros que pintaste en la calle ahora están contando su historia en un espacio diferente. Pero siguen siendo los mismos muros, la misma voz». La galería Espacio Abierto se había transformado. Las paredes blancas ahora exhibían fragmentos de la vida urbana de Elena. Cada obra era un capítulo, cada color una palabra de su historia personal. El primer mural adaptado representaba el rostro de una mujer indígena, sus ojos mirando más allá de los límites del lienzo. Estaba compuesto por múltiples capas de azules y verdes, creando una profundidad que parecía respirar. Junto a cada obra, María había colocado pequeños textos que contextualizaban el origen de cada intervención urbana. No eran simples descripciones técnicas, sino narrativas que revelaban el alma detrás de cada pincelada. La hora de la inauguración se acercaba. Los primeros invitados comenzaron a llegar: críticos de arte, coleccionistas, periodistas culturales. El ambiente era una mezcla de expectativa y curiosidad. Sofía Hernández, la reconocida crítica de arte, llegó vestida totalmente de negro, sus lentes gruesos y su libreta de notas siendo ya parte de su identidad profesional. Caminaba por la galería con un paso calculado, evaluando cada obra con una mirada que podía construir o destruir carreras artísticas. Elena la observaba desde lejos, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y miedo. María se acercó a ella. «Respira», le dijo en voz baja. «Este es tu momento». Los comentarios comenzaron a circular. Algunos elogiaban la autenticidad, otros cuestionaban la transición del arte callejero al espacio de galería. Pero nadie podía ignorar la potencia de las obras. Un coleccionista se detuvo frente al mural principal. Sus dedos casi rozaban el lienzo, como si quisiera sentir la energía de cada pincelada. «Es como si la ciudad misma estuviera hablando», murmuró. Sofía Hernández tomaba notas. Su expresión era inescrutable, un lienzo en blanco que podía convertirse en elogio o crítica demoledora. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se retiraban, sucedió lo inesperado. Sofía se acercó a Elena y compró 2 de sus obras. Un punto de inflexión definitivo había llegado. Almohadilla Transformaciones. El estudio de Elena ya no era el mismo espacio que había conocido meses atrás. Las paredes, antes ocupadas por bocetos callejeros y herramientas de spray, ahora albergaban lienzos de diversos tamaños, pinceles profesionales ordenados con precisión y una paleta de colores que parecía un mapa de sus emociones. La transformación no era solo física. Elena sentía que su arte estaba evolucionando, encontrando un lenguaje más complejo, más íntimo. Ya no se trataba solo de gritar a través de los muros de la ciudad, sino de susurrar verdades más profundas. María la había introducido en un mundo completamente nuevo.
clases de técnicas pictóricas, encuentros con otros artistas, lecturas sobre movimientos artísticos latinoamericanos. Cada experiencia agregaba una capa de profundidad a su trabajo. En una tarde de julio, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, Carlos entró con su cámara. Era su ritual documentar cada etapa de la transformación de Elena. ¿Qué estás creando?, preguntó. Elena levantó la mirada. El lienzo mostraba un paisaje urbano, pero no era una representación literal. Era una abstracción de la Ciudad de México, donde los edificios se mezclaban con rostros de mujeres, donde los colores no seguían reglas convencionales. Estoy explorando los límites, respondió. Su nueva obra era una metáfora de su propio viaje. Los tonos de azul profundo representaban su pasado en los murales callejeros, mientras que los verdes brillantes simbolizaban su futuro en el mundo del arte formal. María la observaba desde la puerta. Había sido fundamental en esta transición, pero sabía que el verdadero talento de Elena era suyo, innato. «Estás encontrando tu voz», le dijo. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Elena participó en talleres, experimentó con diferentes técnicas. Su estilo comenzó a definirse, un híbrido entre el arte urbano y la pintura contemporánea, con un fuerte componente social y político. Las redes sociales y las revistas de arte comenzaron a hablar de ella. La artista que conquistó las calles, decían algunos titulares. Una nueva voz del arte mexicano contemporáneo, proclamaban otros. Carlos documentaba cada momento. Sus fotografías capturaban no solo las obras, sino el proceso de transformación. Una serie de imágenes que mostraban a Elena pasando de pintar muros exteriores a crear lienzos se publicó en una importante revista de fotografía. Un día, llegó la primera invitación internacional. Un programa de intercambio de artistas en Europa miraba con interés su trabajo. La posibilidad de expandir sus horizontes se abría como un nuevo lienzo en blanco. Elena miraba sus manos. Ya no eran solo las manos de una artista callejera. Eran las manos de alguien que estaba redefiniendo los límites del arte. Mis raíces están aquí, pensaba, pero mis sueños no tienen fronteras. Almohadilla, raíces y alas. El programa internacional de intercambio de artistas era una oportunidad que parecía haber sido diseñada específicamente para Elena. Un semestre en Europa, con la posibilidad de exponer en diferentes espacios, de conectar con artistas de todo el mundo. Sin embargo, la decisión de partir no era simple. México no era solo su país, era su fuente de inspiración, el lienzo primordial donde había comenzado su viaje artístico. Una tarde, sentada en la cocina de su pequeño apartamento en Coyoacán, rodeada de bocetos y fotografías de sus murales anteriores, Elena sostenía la carta de invitación. Sus manos, manchadas de pintura, temblaban ligeramente. Carlos, sentado frente a ella, observaba su conflicto interno. «Es una oportunidad única», le dijo. «Tus raíces están aquí, pero tus alas pueden llevarte lejos». La conversación era más profunda que una simple decisión de viaje. Se trataba de identidad, de preservar la esencia mientras se explora lo desconocido. María, quien había sido fundamental en su transformación artística, la animaba. El arte no conoce fronteras, le recordaba constantemente. Lo que has construido aquí irá contigo, no como un equipaje, sino como tu piel. Los días previos a la partida fueron de intensa preparación. Elena no solo empacaba lienzos y pinturas. Empacaba memorias, historias de las calles de México que habían sido su primer maestro. Su último mural antes de partir sería un tributo a su ciudad. Un paisaje que mezclaba los colores de Coyoacán, los rostros de las mujeres que habían sido su inspiración, las texturas de los mercados tradicionales. Cuando el día de la partida llegó, un grupo de amigos artistas la despidió. No era una despedida triste, sino una celebración. Cada uno sabía que Elena no estaba abandonando, sino expandiendo. En el aeropuerto, Carlos le regaló un álbum con fotografías de todos sus murales. «Para que nunca olvides de dónde vienes», dijo.
El vuelo hacia Europa marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Sus maletas llevaban más que ropa y materiales de arte. Llevaban la esencia de México, la fuerza de sus raíces callejeras, la promesa de nuevas creaciones. Almohadilla: desafíos inesperados. La ciudad de Berlín se extendía ante Elena como un lienzo urbano completamente diferente. Sus calles, marcadas por una historia de división y reunificación, parecían susurrar historias que resonaban con su propia búsqueda artística. El programa internacional de intercambio la había situado en un estudio pequeño pero luminoso, ubicado en el corazón del distrito de Kreuzberg, conocido por su vibrante escena artística y multicultural. Sus primeras semanas fueron de una intensa exploración. No solo del espacio físico, sino de los límites de su propio arte. Los murales mexicanos que la habían definido ahora parecían un recuerdo distante, mientras intentaba encontrar su lugar en un contexto completamente nuevo. Un museo prestigioso de arte contemporáneo había sido su primer gran desafío. Habían convocado a artistas internacionales para una exposición que prometía ser un punto de inflexión en sus carreras. Elena preparó su portafolio con la misma meticulosidad con la que antes preparaba sus intervenciones urbanas. La reunión con el curador principal fue tensa desde el primer momento. Un hombre de mediana edad, con un traje gris impecable y unos lentes que parecían más una barrera que un accesorio, la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Su trabajo, dijo en un alemán que Elena apenas comprendía, parece más un grito callejero que arte contemporáneo. La frase resonó como un golpe. Elena sintió que toda su trayectoria, todo lo que había construido, era reducido a un simple grito. Carlos, quien la acompañaba en este viaje como documentalista y amigo, la miró. Sabía que Elena no era de las que se rendían fácilmente. Mi arte es la voz de mi comunidad, respondió Elena en un español que fue traducido, no un grito, sino una conversación profunda sobre identidad y resistencia. El curador no parecía impresionado. Su rechazo fue directo. La obra de Elena no encajaba en los parámetros tradicionales del museo. Demasiado urbana, demasiado local, demasiado mexicana. Esa noche, en su pequeño estudio, Elena enfrentó su primer gran crisis artística en Europa. Los muros que la rodeaban, blancos y pulcros, parecían burlarse de sus dudas. ¿Había dejado su esencia en México? ¿Su arte perdería su potencia lejos de las calles que lo habían visto nacer? María, quien la llamó esa misma noche, fue un ancla en medio de su tormenta emocional. Recuerda, le dijo, tu arte no necesita permiso para existir. Tu voz es tu pasaporte. Un giro inesperado llegó semanas después. Un reconocido coleccionista internacional visitó su estudio. Lo que para el museo había sido un problema, para él era precisamente lo que buscaba: autenticidad. Su trabajo habla de un México contemporáneo que muy pocos conocen, le dijo. No es folclore, es un lenguaje artístico contemporáneo. La compra de dos de sus obras más representativas marcó un punto de inflexión. No era solo una transacción económica, era un reconocimiento de su visión artística. Carlos documentaba cada momento. Sus fotografías capturaban no solo las obras, sino el proceso de transformación de Elena. Una metamorfosis que iba más allá de lo visual, profundamente arraigada en su identidad como artista y como mujer mexicana. Al final de ese semestre en Berlín, Elena había descubierto algo fundamental: su arte no necesitaba adaptarse, necesitaba ser auténtico. Las raíces de Coyoacán seguían siendo su fuente, pero ahora sus ramas se extendían más allá de cualquier frontera geográfica. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Almohadilla: el clímax. La exposición internacional se aproximaba como un huracán de expectativas. Después de su experiencia en Berlín, Elena había transformado cada desafío en combustible para su arte. El espacio de la galería en Madrid había sido elegido estratégicamente, un antiguo almacén industrial reconvertido en templo del arte contemporáneo, con muros de ladrillo que parecían susurrar historias de transformación. Su colección llevaba un título desafiante: Fronteras rotas, una serie de obras que dialogaban entre lo urbano mexicano y las tensiones globales contemporáneas.
Cada lienzo era más que una pintura, era un manifiesto visual que desafiaba las nociones tradicionales de identidad artística. La obra central ocuparía la pared principal. Un mural de grandes dimensiones que representaba un rostro femenino compuesto por fragmentos de diferentes realidades, medio rostro construido con texturas de mercados de Ciudad de México, la otra mitad con elementos arquitectónicos de Berlín, líneas que se entrelazaban como cicatrices de memoria. María había viajado especialmente para acompañarla. Carlos documentaba cada detalle con su cámara, consciente de que este momento representaba más que una simple exposición. Era la coronación de un viaje artístico que había comenzado en las calles de Coyoacán. Los días previos fueron una vorágine de preparación. Elena trabajaba casi en trance, sus manos moviéndose con una precisión que bordeaba lo místico. Cada trazo, cada color, cada textura estaba cargado de intención. La noche anterior a la inauguración, mientras ajustaba los últimos detalles, recordó todas las voces que habían intentado silenciarla. El curador de Berlín que había rechazado su trabajo, los críticos que dudaban de su transición del arte callejero a la galería, su propio miedo inicial. Este momento es por todas nosotras, murmuró para sí misma. La inauguración sería un punto de inflexión. No solo para Elena, sino para toda una generación de artistas que buscaban romper las fronteras tradicionales del arte. Sofía Hernández, la crítica que años atrás había comprado sus primeras obras, llegaría como invitada especial. Su presencia representaba un círculo que se cerraba, una validación del camino recorrido. La noche de la inauguración llegó cargada de electricidad. Personalidades del mundo del arte de diferentes continentes se congregaron en el espacio. El primer ministro de Cultura español había confirmado su asistencia, lo que elevaba aún más las expectativas. Elena vistió un traje negro sencillo, con una chaqueta bordada con fragmentos de sus antiguos bocetos de murales callejeros. Un detalle íntimo que recordaba sus orígenes. Cuando las puertas se abrieron, el silencio fue inmediato. La obra central capturaba la mirada de todos. No era solo una pintura, era un territorio de emociones, un mapa de identidades múltiples. Los comentarios comenzaron a fluir. Críticos, coleccionistas, otros artistas, todos intentaban descifrar el lenguaje visual que Elena había construido. Es como si la pintura respirara, comentó un crítico de arte francés. Una declaración política sin panfletos, añadió otro. La tensión artística de la obra residía en su capacidad para ser simultáneamente local y universal. Cada elemento representaba una lucha, cada color una historia de resistencia. Al final de la noche, 3 museos importantes hicieron ofertas por la colección completa. El precio superaba todo lo que Elena había imaginado. Pero el verdadero triunfo no estaba en las cifras, sino en haber logrado contar su historia. Una historia de transformación, de resistencia, de un arte que no conoce fronteras. Almohadilla regreso a casa. El avión descendía sobre la Ciudad de México, y Elena sentía que cada kilómetro recorrido era un viaje a través de su propia transformación. Las luces de la ciudad se extendían como un mosaico de memorias, de historias que habían sido su primer lienzo. Coyoacán la esperaba, ese barrio que había sido el útero de su arte, el primer espacio donde sus sueños tomaron color y forma. Sabía que su regreso no era una vuelta atrás, sino un encuentro con sus raíces desde un nuevo lugar. Carlos la esperaba en el aeropuerto. Su abrazo fue más que un recibimiento, fue un reconocimiento de todo un viaje compartido. María también estaba allí, con una mirada que combinaba orgullo y complicidad. Bienvenida a casa, le dijo María, pero no como la Elena que se fue, sino como la artista que has construido. El primer lugar que visitó fue el muro donde todo comenzó. Aquel espacio gris que años atrás había transformado en su primera declaración artística. Ahora lo miraba con otros ojos, los ojos de alguien que ha recorrido el mundo pero mantiene intacta su esencia. Un grupo de jóvenes artistas callejeros la esperaba. Habían seguido su trayectoria, su transformación de artista urbana a exponente internacional del arte contemporáneo. Para ellos, Elena representaba más que una artista.
Era un símbolo de posibilidad. Tus murales nos enseñaron que nuestras calles también son un museo, le dijeron. Su primera intervención después del regreso sería especial. No un mural comercial, no una obra para galerías. Sería un regalo a su comunidad, un tributo a ese Coyoacán que la había visto nacer como artista. Eligió una pared en una escuela pública. Un mural que representaría la transformación, la posibilidad de crear más allá de los límites impuestos. Retrataría rostros de mujeres jóvenes, cada una con un fragmento de sueño, cada una representando una posibilidad. Carlos documentaba cada momento. Sus fotografías ya no solo registraban, sino que narraban una historia de resistencia y transformación. Un documental sobre su trayectoria comenzaba a tomar forma. No como una biografía tradicional, sino como un viaje artístico que desafiaba las nociones convencionales de arte y identidad. Las obras que había creado en Europa ahora tenían un nuevo significado al ser vistas en el contexto de su ciudad natal. No eran objetos desplazados, sino parte de un diálogo continuo sobre lo que significa ser artista en el siglo XXI. Una tarde, sentada en la terraza de su casa familiar, rodeada de sus primeros bocetos y sus últimas obras internacionales, Elena reflexionó sobre su viaje. El arte, dijo mirando el horizonte, no tiene fronteras. Sus próximos proyectos ya comenzaban a tomar forma. Un programa para apoyar a jóvenes artistas urbanos, becas para que artistas de comunidades marginadas pudieran estudiar en el extranjero, espacios de formación que ella no había tenido. El último mural que pintaría ese año sería un símbolo de todo su viaje. Un autorretrato que mezclaba sus diferentes etapas, la joven de Coyoacán, la artista de murales callejeros, la exponente internacional. Un lienzo que era más que una obra. Era su historia. *_*